en países subdesarrollados, países pobres, en el área de países desarrollados, no se suele ver con tanta frecuencia. Vamos a ver que esta patología puede afectar a diversas regiones, más que todo a regiones rurales que en regiones urbanas. Pero de todas maneras, es un tema muy importante en nuestro medio y vamos a ver que es una geohelmintiasis, lo cual es bastante similar a la patología que vimos la anterior semana, que era la escariasis. Veamos que este parásito tiene una gran relevancia en este medio. Vemos que tiene una amplia distribución que puede afectar a diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel del colon, y que el parásito en cuestión se denomina Trichuris trichura. ¿No? Vemos que respecto al género tenemos diversos géneros, pero el que nos interesa en este punto para el estudio de esta enfermedad es el Trichuris trichura. Vemos que la geohelmintiasis que nos causa este parásito denominado Trichuris trichura, ¿no? Lo vamos a conocer como tricocefalosis, ¿no? Una geohelmintiasis que afecta al ser humano, ¿no? Y que tenemos registros bastante antiguos sobre esta enfermedad, ¿no? La distribución es bastante amplia, pero tiene una predilección por las zonas tropicales, ¿no? Por países que tienen ambientes tropicales y regiones determinadas. Y vemos que usualmente el parásito se va a alojar a nivel del colon y es donde nos va a generar las alteraciones más relevantes. Entonces vemos que este pertenece al filum Nematodo, ¿no? Siempre revisamos la división de los helmintos, ¿verdad? Cómo se dividen los helmintos en nematodos y en platelmintos, ¿no? Ahora estamos revisando un nemato. Entonces vemos que estos tricocéfalos, ¿no? Les vamos a decir de esta manera al parásito que es Trichuris trichura, ¿no? Una forma un poquito más abreviada de denominarlo es tricocéfalo. Entonces vemos que son nemátodos que tienen una forma bastante alargada, ¿no? Muchas veces se los considera como que tienen una forma de látigo, cuya parte delgada o anterior es la que se va a incrustar en la mucosa. Estos poseen una lanceta retráctil que tiene ese efecto y es el que nos va a generar esos daños posteriores. Enseguida nos vamos a adentrar un poquito más a fondo sobre estos parásitos. Antes de esa parte, es importante revisar la epidemiología. Vemos que tiene una prevalencia mundial, no puede afectar, ¿no? A diversos países con diversos tipos de climas, ¿no? Incluyendo tropicales, subtropicales, lluviosas y con sombra, ¿no? Pero sí tiene una mayor tasa de casos los países que tienen ambientes tropicales y subtropicales, más que todo por la humedad que puede estar presente en estas regiones. Regiones con sobrepoblación y comunidades rurales tienen un gran riesgo en este punto, puesto que, puesto que hemos dicho que es una geohelmintiasis. Vemos que el minto, que específicamente es un nemátodo, está en la tierra, ¿no? Por lo tanto, las personas que trabajan con tierra, ¿no? Agricultores, ganaderos y demás, tienen un mayor riesgo de contraer esta parasitosis. Entonces, esa es la relevancia que no deben dejar pasar, ¿no? Que si llega un paciente, ya sea de área rural, ¿no? Un paciente que ha viajado a área rural anteriormente que era de la ciudad, ¿no? Tenemos que considerar estos factores, a lo que incluiríamos también, ¿no? A qué se dedica, ¿no? Ese es un dato bastante importante. Ahora, revisamos también, ¿no? Que las personas que están afectadas a nivel mundial, no tenemos un estimado entre 800.000 a 1 millón de personas que puedan infectarse, ¿no? Y que la prevalencia es bastante aumentada en regiones como el Caribe, ¿no? Más que todo en Centroamérica, y también se describe una elevación en lo que es Sudamérica. Entonces, como hemos descrito la anterior semana en el tema de Ascaris, acá también los niños tienen mayor riesgo de poder infectarse, incluyendo a lo que son los adolescentes, ¿no? Y por lo tanto, en este punto, nosotros también debemos considerar que ellos tienen un mayor factor de riesgo. Consideramos que también, ¿no? Pertenecemos al grupo de los reservorios, ¿no? El ser humano va a ser un reservorio
Y vamos a ver enseguida, ¿no? Algo de la morfología. Mm, La forma de transmisión, ¿no? Para recordar un poco, es bastante similar a lo que hemos revisado en el tema de Ascaris, que era otro geoelminto, ¿no? Que se puede dar por ingestión de huevos embrionados, ¿no? Entonces acá también estamos revisando lo que son huevos, ¿no? Que sean anembrionados, huevos embrionados y también a los adultos, como podrán observar en la imagen. Vemos que tenemos tanto hembra como macho, ¿no? Entonces, acá vamos a revisar y tiene distintas características, ¿no? Siempre, ¿no? Debemos poner atención, ¿no? En la morfología, que la hembra siempre va a ser un poquito más grande que el macho, ¿no? En este punto vemos que un tamaño estimado que podemos darle, ¿no? Va a ser de 3 a 5 centímetros de largo, ¿no? Entonces, los machos pueden variar levemente en el tamaño y ser un poquito menor al que van a presentar por lo general, ¿no? Pero no hay una gran diferencia relacionado a otros parásitos que ya hemos visto anteriormente. Como podrán observar, ¿no? Respecto a la morfología del adulto en la imagen de la izquierda, vemos que la parte anterior es bastante delgada, ¿no? Y esta va a ocupar dos terceras partes del parásito en cuestión. El tercio posterior es más grueso, ¿no? Y es lo que suele darnos, ¿no? Esa forma característica donde le decimos que tiene forma de látigo, ¿no? Vemos que respecto a la terminación que tiene, la hembra va a terminar en forma recta y línea en el extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura bastante pronunciada, ¿verdad? Circular, medio espiralada, como podrán ver, ¿no? Entonces es bastante similar a lo que vimos también en el tema anterior, ¿no? Por eso les digo, estos temas se parecen bastantes, ¿no? Pero es importante que ustedes no lo confundan, ¿no? Si bien en algunas cosas se parece, es bastante también importante notar las diferencias abismales que estamos viendo, ¿no? Desde lo que es la morfología como tal. Solo por ver esta imagen, ustedes ya pueden diferenciar claramente de un Ascaris entre un Trichuris trichur. Entonces, revisamos que la hembra termina en forma recta en su extremo posterior, a diferencia del macho, mientras que el macho tiene esa curvatura que llama bastante la atención, ¿no? Y no nos va a permitir confundirnos. Cerca de este órgano que ustedes pueden encontrar, ¿no? En el extremo, ¿no? Vamos a verlo como una espícula copulatriz, que nos sirve bastante para el proceso de desarrollo y reproducción que va a tener. Y vemos que tiene a lo largo de todo el cuerpo de estos parásitos, tiene sus tubos digestivos, ¿no? Tienen su esófago, ¿no? Su tubo redondeado con glándulas unicelulares, que bueno, en esta imagen no puede visualizarse, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Entonces, vemos que en la imagen de la derecha ustedes pueden visualizar también los huevos, ¿no? Que son bastante característicos y tienen una medida de 25 micrómetros de ancho por 50 micrómetros de largo. Um, ¿Alguien quiere hablar? Sí, doctor, ¿será que puede aceptar a la compañera? Ah, sí, sí, denme un segundo. Voy a tener que dejar de compartir, esperen, y los acepto. Ya está. Muy bien, entonces continuemos. Esto respecto a los huevos, ¿no? Vemos que tienen una coloración café, tienen una doble membrana, que también es bastante similar a otros tipos de huevos que hemos revisado en temas anteriores. Ahora, vemos que acá una característica, ¿no? Que podríamos utilizar para diferenciarlo es que tienen dos tapones en los extremos, ¿no? Que pueden observar en la imagen de la derecha. Vamos a pasar al ciclo biológico, ¿no? En este ciclo vemos que no es tan complejo como otras patologías que ya hemos revisado. Dentro de la forma de transmisión hemos descrito, ¿no? Que puede ser a través de la ingestión de huevos que hayan embrionado, ¿no?
Entonces, ¿no? Van a ingresar a través de lo que es la vía oral, ¿no? Y van a entrar directamente, ¿no? A través del tracto digestivo, ¿no? Entonces, van a ingresar, van a descender, ¿no? A medida que vayan descendiendo, se va a generar también un ablandamiento de la doble membrana que tienen los huevos embrionados. Y una vez, ¿no? que posteriormente vayan a descender a nivel intestinal, estos van a poder, ¿no? Eclosionar a la siguiente forma. Entonces, ¿no? En este momento estamos empezando este ciclo en el punto número 4, ¿no? Desde que ingresa por la vía oral, para que podamos entender un poquito mejor. Entonces, ha ingresado, ya sea por una mano contaminada o porque esa mano contaminada haya tocado algún alimento, ¿no? O también, ¿no? algún líquido en especial, ¿no? Entonces vemos que ingresa, ¿no? Los huevos van a generar un ablandamiento una vez que pasan por el ácido gástrico, ¿no? Y posteriormente, ¿no? se van a liberar las larvas a nivel del intestino delgado, ¿no? Entonces, acá vemos que pueden llegar a penetrar lo que son las glándulas del Lieberkühn, y acá hay un corto periodo en el que van a desarrollarse y van a pasar al colon, donde van a madurar, y viven aproximadamente de 1 a 3 años. Ahora, depende bastante de la cantidad de parásitos que vaya a ingerir esta persona, ¿no? Si lo hace una sola vez o lo hace constantemente, para que esa carga parasitaria sea mucho mayor. Ahora, también revisamos que algo importante es mencionar que estos parásitos, tanto la hembra como el macho, como pueden observar en la imagen en el extremo inferior derecho, se van a enclavar en la mucosa porque tienen una parte que se denomina lanceta retráctil. Entonces, estos se enclavan por esa parte delgada en la mucosa, más que todo en el intestino grueso, y acá es donde nos van a generar las alteraciones que vamos a revisar enseguida en patología y patogenia. Entonces, esa lanceta les va a permitir poder profundizarse en el tejido hasta estar enclavados y dificultar bastante su salida. Entonces vemos que después de la copulación que se va a generar entre el macho y la hembra, se van a empezar a producir los huevos, ¿no? Que van a salir con las materias fecales para posteriormente caer en un lugar determinado. Vemos que a través de las heces de la persona, ¿no? Vamos a eliminar, ¿no? la cantidad de huevos que están observando en pantalla, ¿no? Vemos que puede generar una gran cantidad, ¿no? Y que estos necesariamente deben salir al exterior, porque una vez que se han generado en el cuerpo humano, no son huevos embrionados como tal. Por lo tanto, deben salir y potencialmente eh, transformarse en infectantes. Pero lo importante es que caigan en tierra, como hemos visto en el tema anterior, que cumpla determinadas características. Si recuerdan lo que hemos hablado la semana pasada, nos vemos que la tierra debe tener características como humedad, debe tener temperatura, ¿no? En este caso, se describe en los textos, ¿no? Entre 14 a 30 grados centígrados, ¿no? La semana pasada hablábamos del otro parásito que era de 15 a 30 grados, ¿no? Entonces, no hay problema, es una pequeña variante. En este caso, la tierra debe tener esa temperatura, 14 a 30 grados centígrados. Entonces, una vez que cumple esas condiciones la tierra donde deben caer esos huevos, se va a desarrollar, ¿no? En un periodo de 2 semanas hasta mm, muchos meses, ¿no? Entonces, no es un dato exacto, sino tenemos un intervalo de tiempo y esto se va a acelerar una vez que esa tierra tenga esas condiciones más adecuadas. Entonces, esos huevos no van a estar embrionados si la tierra cumple esas condiciones y pueden ser viables durante varios meses hasta varios años, siempre que no haya una resequedad en el suelo, ¿no? No haya suelo seco, debe mantenerse húmedo y de preferencia debe haber sombra añadido a eso, ¿no? Entonces vemos tres características muy importantes: humedad, sombra y temperatura de 14 a 30 grados centígrados. Si una persona, después de que ha estado en contacto con tierra que tenga esos huevos embrionados, acabamos de describir cómo van a embrionar, no tiene el cuidado adecuado,
toca esa tierra, ya sea porque trabaje, ¿no? En sembradíos, esté cultivando y demás, y posteriormente esa mano va hacia la boca o toca los alimentos, va a cocinar y demás, contamina estos alimentos y es lo que va a ingerir posteriormente, ¿no? Para que se genere todo el proceso nuevamente, todo lo que hemos descrito hasta ahora. Ahora, revisamos la patogenia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patología y patogenia, es importante mencionar las alteraciones que este nos va a causar, ¿no? Que generando una lesión mecánica, ¿no? Al introducirse una parte de este parásito en la mucosa del intestino grueso, hemos dicho que tiene una lanceta retráctil que va a penetrar en el intestino grueso, vemos que nos va a causar, ¿no? Una alteración por lesión mecánica. Entonces, esa lesión va a ser una lesión de tipo traumático específicamente, que va a causar una inflamación local, va a causar edema, va a causar hemorragia, que no va a generar una gran repercusión respecto a los cambios histológicos en la región. Esto va a ser bastante puntual. Pero la patología, ¿no? Y la complicación que puede llegar a tener este paciente va a depender bastante de que esta persona tenga una gran carga parasitaria, ¿no? Del número de parásitos que haya ingerido. Y eso va a depender netamente de la cantidad, ¿no? Al igual que de las repeticiones con la que tenga esos malos hábitos, ¿no? Una persona que no tiene hábitos adecuados, como hemos hablado hace un segundo, ¿no? Hábitos de higiene, no se va a infectar solo una vez, lo va a hacer constantemente. Entonces, el daño va a ser proporcional al número de parásitos que tenga la persona. Si es bastante bajo, usualmente va a ser asintomático. Si es en grandes cantidades, va a ser una alteración masiva, ¿no? Entonces es muy diferente una persona que viaja a algún pueblo, o que no tiene el cuidado adecuado, se infecta una vez y regresa a la ciudad, a una persona que está trabajando todo el tiempo con la tierra, ¿no? Ya sea en la región rural, ¿no? O regiones periurbanas. Entonces, el daño va a darse en proporción al número de parásitos. Entonces, eso es importante. En un segundo voy a aceptar a los que quieren ingresar a la clase. Muy bien, continuamos entonces. Bien, entonces, acá se dan cuenta que esta gravedad es netamente proporcional al número de parásitos. Entonces, en casos bastante considerables, enseguida vamos a revisar, que puede generar un colitis, puede haber una invasión al recto, y más aún si se va a asociar a una desnutrición en el paciente. Un paciente que está desnutrido tiene un factor de riesgo para poder complicar la patología, desencadenando posteriormente un prolapso rectal. Enseguida vamos a revisar a más detalle esta situación, ¿no? Entonces, vemos que es bastante considerable manejar a este tipo de pacientes, ¿no? Que puedan tener un prolapso por desnutrición, colitis tapizado en el intestino, ¿no? Y que varía bastante de acuerdo a la cantidad de parásitos ingeridos. Mm, Ahora, revisamos también, ¿no? Este pequeño esquema donde esa lesión mecánica, ¿no? Para resumirlo, nos va a generar inflamación, edema, hemorragia, ¿no? Que posteriormente, si no se lo maneja, puede desencadenar una ulceración con pérdida de sangre y proteínas, al igual que puede estar coadyuvado por la colonización bacteriana secundaria. Entonces, ocasionalmente podría generarse una invasión por bacterias oportunistas que aprovechen estas lesiones que nos está causando y coadyuven a generar una ulceración posterior. Entonces vemos que una intensa invasión también es asociada a desnutrición, lo cual nos puede producir un prolapso de la mucosa rectal. Las personas que están en desnutrición no tienen una alimentación adecuada, añadido a esta parasitosis que estamos estudiando, tienen un mayor riesgo de complicación.
Ocasionalmente puede introducirse en el apéndice y causar inflamación del mismo, ¿no? Generándonos una apendicitis, ¿no? No es común, pero sí se han visto casos donde puede desencadenar esta situación, ¿no? Que igual debe tratárselo como cualquier otro tipo de apendicitis. Lo importante es que se pueda retirar a tiempo y evitemos una peritonitis posterior. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, vemos que en la mayoría de casos puede ser de una intensidad bastante leve, ¿no? La infección es leve y si la infección es leve, el paciente es asintomático. Respecto a las infecciones medias, ¿no? Tenemos que considerar que estos pacientes pueden tener dolor abdominal y diarreas ocasionales. Entonces, en este punto, para nosotros es muy importante poder entender cómo va a funcionar todo este proceso, ¿no? Mientras una persona está en mayor contacto y de manera más frecuente, vemos que tiene mayor riesgo de complicarlo. Si está en menos contacto, la infección va a ser bastante leve e inicialmente va a ser asintomático este paciente. Entonces, enseguida vamos a revisar cuando veamos la parte de laboratorios, cómo también podemos definir esto según la cantidad de huevos que puedan estar presentes. En el caso de las infecciones medianas, ya revisamos, ¿no? Que tenemos el dolor abdominal y las diarreas que pueden ser ocasionales, ¿no? Puede haber ese dolor abdominal de tipo cólico, ¿no? Podemos ver cólicos, que son la contracción anormal de vísceras huecas, y esa diarrea que no va a tener una característica que pueda distinguirla de otras, ¿no? Por eso en esta parte es un poquito complicado poder diferenciarlo muchas veces. Por eso debemos indagar respecto a la historia del paciente, de dónde viene, a qué se dedica, ¿no? Si es un niño, a qué se dedican los papás y demás. Vemos que muchas veces en estos cuadros debemos palpar también lo que es la fosa ilíaca derecha, donde podemos encontrar mm, hipersensibilidad a este nivel. Entonces, los niños que puedan llegar a estar desnutridos van a manifestar esto de una sobremanera. Por lo tanto, en este grupo debemos tener bastante cuidado y valorar estos signos y síntomas que estábamos describiendo, ¿no? El dolor cólico, la diarrea, que puede ser una diarrea común y corriente, y en ocasiones, ¿no? Cuando esto pues, suele ser en mayor medida la invasión y la lesión mecánica, puesto que puede generar hemorragia, también puede llegar a desencadenar una diarrea con moco y con sangre, como podríamos verla en una infección ya más severa, ¿no? Diarrea con moco y sangre, que se puede asemejar a parasitosis que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y otras patologías producidas por bacterias que también ya lo van a revisar, ¿no? En el futuro. Asociado a eso, puede haber también ¿no? La presencia de pujo, la presencia de tenesmo en este paciente, ¿no? Y es un gran factor de riesgo considerar que los niños puedan tener una forma mucho más grave cuando están desnutridos, porque aquí hay una hipotonía de los músculos perineales y una relajación del esfínter anal. Entonces, vemos que asociado a eso, la mucosa rectal puede estar inflamada, aparte de esta inflamación, puede tener un potencial prolapso debido al hiperparasitismo que encuentren en la zona, ¿no? Sí, es bastante considerable, añadido al cuadro de desnutrición que acabamos de mencionar, ¿no? Al momento de que esta persona esté haciendo esfuerzo, ¿no? Pujo al momento de la defecación, puede generar un prolapso posterior de esta mucosa. Entonces, ahí está cómo podría llegar a visualizarse. Esto ya son casos bastante extremos, como podrán ver, ¿no? Son pacientes desnutridos, asociado a eso, tienen una gran cantidad de carga parasitaria y la infección es bastante severa en este punto. Entonces, ustedes ven que en este caso la desnutrición y asociado a la parasitosis que ha tenido el paciente, no ha generado bastante disminución de peso, no puede generar anemia, baja estatura, alteraciones cognitivas, puede haber un retraso en el desarrollo de este paciente y que añadido a la relajación del esfínter anal y a la hipotonía de los músculos perineales, puede generar este prolapso, ¿no? Esta salida de la mucosa.
Como podrán observar en pantalla, puede llegar a visualizarse cómo están esos parásitos enclavados en la mucosa, ¿no? Se puede llegar a ver. Entonces, en estos casos, vemos que es bastante triste poder ver un caso como este, ¿no? Que muchas veces nosotros ya nos cruzamos con una complicación así directamente en el hospital. Puede suceder que, ¿no?, el niño haya estado mal durante mucho tiempo, pero por un descuido y demás, ¿no?, ha llegado ya a esta situación y recién los papás lo han llevado a la consulta. Entonces, a veces pasa, ¿no? Pasa que llega ya con este cuadro, ¿no? Lo que les preocupa es este cuadro, pero bueno, ¿no?, a medida que vamos revisando, vemos que el niño también está bastante desnutrido y demás, ya nosotros nos vamos a dar cuenta que esto era algo bastante crónico, ¿no? No es algo que pasó de la noche a la mañana. Entonces, este es un caso clínico, ¿no?, donde, ¿no?, relata un poquito, ¿no?, un ejemplo de un paciente que tenía estas características, ¿no? Vemos un niño de 5 años de edad con antecedentes de geofagia, ¿no?, que comía tierra, que presentaba diarrea crónica con evacuaciones de sangre fresca, tenía dolor abdominal, tenesmo, prolapso rectal. La madre nos refería que la presencia de gusano sobre la mucosa rectal prolapsada no estaba presente en el momento en que lo ha observado por primera vez, ¿no? Y también ha relatado episodios de anorexia, astenia y adelgazamiento del menor. Por lo tanto, esto no ha sido de ayer a hoy, ¿verdad? Sino que ha pasado bastante tiempo, ¿no? Es un caso bastante triste, ¿no? Porque nos hablaba que esta familia era de escasos recursos económicos, tenía 8 hijos, habitaban en un solo cuarto con piso de tierra en una colonia marginada, carente de agua y de servicios sanitarios básicos. Por lo tanto, bueno, no es algo común de ver, ¿no? Pero sí todavía pueden encontrar diversas regiones donde todavía están acostumbrados a sacar agua del pozo y demás, ¿no? Porque, bueno, no tienen todos los servicios básicos que deberían tener. Entonces, en este caso, ¿no?, lo que le ha llamado la atención a la mamá ha sido más que todo el prolapso de la mucosa rectal, ¿no? Pero, bueno, ha sido también un descuido de ella, ¿no? Porque al presenciar que estaba bajando bastante de peso, de que no quería comer, de que estaba comiendo tierra, de que tenía diarrea con presencia de sangre, ya debería haberlo llevado al niño al servicio médico como tal, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nos cruzamos con estas situaciones, ¿no? Donde ya nos traen al paciente con la complicación. Respecto al diagnóstico, ¿no?, ustedes pueden hacer un examen coproparasitológico, ¿no?, donde se va a hacer un recuento de la cantidad de huevos que se puedan encontrar, ¿no?, y que muchas veces se va a correlacionar posteriormente con el diagnóstico y diferenciarlo con otro tipo de parasitosis, ¿no? En este caso, en un caso de prolapso rectal, se pueden observar los parásitos en el exterior, como hemos visto acá, ¿verdad? Entonces, como siempre, por protocolo es bueno también hacer una confirmación y un reconocimiento de estos parásitos, pero esto, más que todo, es en casos donde no hemos llegado a la complicación y podemos solicitar un coproparasitológico simple o uno seriado, ¿no?, dependiendo también de las sospechas que tengamos. Recordemos el caso que acabamos de ver acá. Veíamos que esta familia tenía 8 hijos y que el piso era de tierra, entonces estamos hablando en este momento de un geohelminto. Por lo tanto, habría que ver si los otros hijos también no están infectados, ¿no? Puede que tengan una carga parasitaria mucho menor y que sean asintomáticos, ¿no? Por lo tanto, tenemos exámenes complementarios también que solicitarles a ellos para poder descartar que también estén infectados, ¿no? Entonces, vemos que el diagnóstico clínico, ¿no?, es un poquito complicado de realizar en la forma leve o mediana. Es mucho más sencillo hacerlo ya en la fase, bueno, en la severa, ¿verdad? Entonces, debemos tener también una mente bastante abierta al momento de considerar estos grupos, ¿no? Porque si bien hemos descrito características que no son tan llamativas como otras parasitosis, también tenemos que investigar, ¿no?, todo relacionado al paciente, cosa de que no se nos complique poder hacer un diagnóstico así y poder diferenciarlo de otros parásitos, ¿no?
En todo caso, si es que no logran diferenciarlo, lo importante es que puedan notar por lo menos que es una parasitosis y que puedan solicitar el copo parasitológico para ver cuál es, ¿no? Porque respecto a las alteraciones que hemos descrito hace un momento, hablábamos de que puede haber, por ejemplo, diarrea con presencia de sangre y moco, ¿no? Eso hemos descrito en la anterior diapositiva, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿dónde han visto esto? Dolor cólico, diarrea con moco y sangre. Hemos visto en patologías como amebiasis, por ejemplo, que ya lo hemos llevado para el primer parcial. Entonces, em, puede darse este caso o puede darse alteraciones como una disentería basilar, que ya lo van a llevar también en microbiología, ¿no? Donde ustedes podrían confundirse, ¿no? Uno y otro, ¿no? Por lo tanto, hace bastante la anamnesis que puedan hacerla a su paciente y luego el examen físico, ¿no? En este caso, la anamnesis nos sirve bastante. Investigamos bastantes datos sobre este paciente y los factores de riesgo, ¿no? En este caso que acabamos de revisar, es muy importante el hecho de saber que si bien estas personas no vivían como tal en área rural, sino que en uno de los extremos de la ciudad, consideramos que el piso del cuarto donde vivían era de tierra, ¿no? Y ahí es un gran dato, un aporte súper importante, ¿no? Entonces, vemos que en este caso podemos solicitar coproparasitológico simple o uno seriado, dependiendo. ¿M? A veces la cantidad parasitaria es tan baja que sería bueno pedir un coproparasitológico seriado, ¿verdad? Por más días. Pueden también hacer una colonoscopía o pueden solicitar un hemograma donde verían anemia, ¿no? Porque hemos escrito que puede generar diversas alteraciones, ¿no? Lesiones traumáticas que pueden desencadenar una inflamación, edema, hemorragia, ¿no? Entonces, sí, también es importante poder hacer esa valoración. Entonces, ese es un dato muy importante. Respecto al tratamiento que ustedes pueden hacer una vez que han confirmado esto, tenemos estos tres de preferencia, pero bueno, siempre van a ver que hay más opciones, ¿no? Pero los tres más frecuentes que podemos utilizar y que tienen muy buenos resultados son el mebendazol, el albendazol y el pamato de oxantel. Entonces vemos que en el caso del mebendazol, ustedes pueden dar tanto a niños como a adultos 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Entonces, ustedes pueden dar una tableta en el caso de los adultos y en el caso de que el niño sea bastante pequeño, tenga un peso menor a 30 kilogramos y demás, pueden dar suspensión, ¿no? La suspensión van a encontrarlo de 100 miligramos en 5 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 ml, con una cucharilla, hay 100 miligramos, ¿no? En este caso solo sería una cucharilla cada 12 horas por 3 días. Entonces, aquí estamos hablando de preescolares, escolares, ¿no? No estamos hablando de cuando son mucho más pequeños, porque ya el cálculo en gotas y demás y alternativas terapéuticas lo van a avanzar en pediatría. Siempre cualquier fármaco puede tener, ¿no?, efectos colaterales, pero no es frecuente, no es que vamos a verlo en todos los casos, ¿no? De todas maneras, no les voy a preguntar, ¿no?, tan detalladamente esta parte, porque bueno, eso lo van a ver en fármaco, ¿no? En fármaco van a ver cada uno de estos fármacos, cómo funcionan, cuál es su farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, ¿no?, y demás. Acá lo que me interesa es que sepan qué antiparasitarios podemos utilizar en estos pacientes, ¿no? Revisamos también el albendazol, que pueden dar, ¿no?, a los niños 10 miligramos por kilogramo al día y a los adultos 400 miligramos al día, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 días. Y acá pueden ver, ¿no?, en la columna de presentación, ¿no?, cómo lo pueden encontrar a la venta, ¿no?, en las farmacias, en suspensión o en comprimidos en este caso. Y en el caso del pamato de oxantel, podemos ver que pueden dar a los niños más que todo, ¿no?, 10 miligramos por kilogramo al día durante 3 días. Pueden encontrarlo tanto en suspensión como en tabletas. Bien, eso es lo relacionado al tratamiento. Ahora, vamos a profilaxis. Vemos que la educación es fundamental en estos casos. Es importante explicarle a nuestros pacientes cómo se pueden haber infectado, qué medidas deben tomar, ¿no?, que deben tener mejores hábitos higiénicos, ¿no?, que sean
con un correcto lavado de manos, que tengan bastante cuidado al momento de realizar los alimentos, al momento de cocinar, eliminar de manera adecuada las excretas, más que todo en el área rural, esta parte, ¿verdad? Evitar también la ingestión de tierra. A veces sucede que los niños, más que todo, ¿no? Que puedan estar infectados con esta patología, pueden tener esos hábitos, pero bueno, es importante aclarar, ¿no? Aunque está de más, que eso es bastante peligroso, no es correcto, y que claro, debe haber una causa por la cual está haciéndolo, ¿no? También programas de tratamiento periódico, es importante que puedan implantar, más que todos, cuando hagan la provincia en el área rural, y también informar a sedes la frecuencia en la población escolar, ¿no? Si es que encontraran una gran cantidad de niños en una determinada región con la patología, hay que informarlo y hay que también tomar cartas en el asunto para poder hacer una intervención más adecuada y en la región específica, ¿no? Si ustedes estuvieran haciendo provincia y ven que una gran cantidad de niños tienen la patología, consideren que en la mayoría de pueblos solo hay una unidad educativa, ¿no? Entonces habría que ir a ver qué es lo que está pasando y si los niños también lo tienen y dar un tratamiento respectivo. ¿M? Eso es lo importante respecto a este tema que estamos revisando, que es tricocefalosis. Muy bien. Esto es uno de los temas que estamos revisando, ya que va a ingresar directamente al examen final. Y enseguida voy a avanzar un tema más para añadirlo al examen final. Voy a cambiar de diapositiva. Me avisan si se puede visualizar. Sí se ve, doctor. Ok. Esquistosomiasis. Se ve esto, ¿verdad? Esquistosomiasis.
Ya, gracias. Muy bien. ¿Mm? Vamos a revisar el tema de esquistosomiasis. Ahora vemos que esta es una parasitosis. No es tan frecuente en nuestro país, pero sí en países vecinos y forma parte de las enfermedades más importantes que estudia esta ciencia de la parasitología. Entonces, revisamos que es una parasitosis que tiene una amplia distribución geográfica a nivel mundial, en distintos países, y que está producida por un parásito que vamos a denominar como esquistosoma, ¿no? Vamos a ver acá. Acá vamos a estudiar a lo que es el esquistosoma, ¿no? Se escribe, como pueden observar, esquistosoma, y vamos a hablar de algunas especies que son bastante importantes, ¿no? Tiene diferentes especies, pero mencionamos a tres que son las más comunes y otras dos que no son tan frecuentes, pero que igual están presentes dentro del rango de esquistosomas que nos generan patología en cuestión. Entonces, vemos que pueden ser el esquistosoma manzoni, esquistosoma hematobium, esquistosoma japonicum, esquistosoma intercalatum y esquistosoma meconium. Entonces tenemos esos cinco: manzoni, hematobium, japonicum, intercalatum y meconium. Los tres más frecuentes de todos: manzoni, hematobium y japonicum. Eso es bastante importante que recuerden, ¿no? En este caso no tenemos solo uno en específico, ¿no? Como en otras parasitosis, sino que aquí tenemos distintas especies que nos pueden causar esta parasitosis y que cada especie tiene una característica diferente que puedan generar alteraciones diferentes. Entonces, esta patología tiene una importancia bastante considerable, sobre todo en los países cercanos al nuestro, ¿no? Vemos que en Bolivia no es tan frecuente. Deme un segundo. Vemos respecto a la morfología que tiene, ¿no? Es bastante interesante acá, ¿no? Poder ver tanto al macho como la hembra, como están observando en la imagen de la izquierda. Vemos que estos parásitos son bastante pequeños, ¿no? Pueden vivir, ¿no?, en las vénulas de varios órganos. Los huevos pueden tener diferencias de acuerdo a cada especie de las que hemos mencionado. Las principales que ya hemos dicho, ¿no? Manzoni, Hematobium japonicum, y otras dos menos frecuentes, que es el Mecongii y el Intercalatum, ¿no? Entonces, cada una de estas, los huevos que pueden llegar a presentar son bastante diferentes, ¿no? Entonces, respecto al adulto, bueno, en el adulto tiene una similitud un poquito más cercana y vemos que los huevos de las tres especies tienen una medida estimada entre 100 a 150 micrómetros, como verán son ovalados. Y bueno, no tienen espinas laterales que pueden diferenciarlos, ¿no? En algunos esquistosomas, como en el Manzoni, tiene una espina terminal, el hematobium, por ejemplo, como pueden observar en el punto número B. Y bueno, una pequeña lateral que a veces es un poquito complicado de observar en el esquistosoma japónico, ¿no? Entonces, respecto a los huevos, más que todo, por estas espinas que podrían diferenciarlo y determinar la especie. Y respecto al adulto, bueno, eso es más sencillo poder determinarlo, ¿no? Entonces, vemos que el adulto, como pueden observar en la imagen de la izquierda, es alargado, cilíndrico, ¿no? Y vemos que pueden medir entre 1 a 2 centímetros en promedio, ¿no? Siempre la hembra tiende a ser un poco más grande que el macho, ¿no? Pero en este caso, si bien va a ser más grande en longitud, es más delgado, es más delgado. Vemos que el macho, en este caso, tiene una apertura a lo largo de su cuerpo, ¿no? Es una apertura longitudinal que se conoce como canal ginecóforo, en el cual se va a alojar la hembra, como están observando en la pantalla, ¿no? Entonces, es un dato bastante llamativo y característico en este parásito, ¿no? Entonces,
Bueno, tenemos esos puntos. Entonces, vemos que el parásito tiene esa forma, ¿verdad? Cilíndrica, curva. La hembra es más larga en longitud, pero es más delgada y puede ingresar en el conducto ginecóforo, en el canal, perdón. Vemos las medidas. Vemos también que estos huevos tienen características diferentes dependiendo del tipo de esquistosoma que estamos estudiando. Y que hablando de la transmisión, ¿no? Aquí es bastante importante mencionar que el ser humano va a ser el reservorio en cuestión y que lo va a adquirir a través de la piel. A diferencia de otros parásitos que ya hemos estudiado, en este caso, el parásito en cuestión va a llegar a penetrar la piel de las personas, ¿no? Así la vamos a ver como en el ciclo de vida. Vemos también que los roedores, los primates, los cerdos tienen una gran importancia en lo que es la transmisión. No porque no los puedan transmitir de manera directa, sino porque estos también pueden verse infectados y que van a contribuir a que el ciclo de vida continúe, pero no afectando directamente al ser humano, ¿no? Esto lo van a entender apenas veamos el ciclo de vida, ¿no? Porque es bastante interesante cómo se da el proceso. Vemos que requiere de agua contaminada con excretas humanas, ¿no? Que contenga huevos del parásito para completar el ciclo de vida. Vemos su estadio infectivo, ¿no? Que van a ser en este caso las cercarias, ¿no? Esta va a ser la forma infectante, las cercarias, y son amplificadas a través de los moluscos. Hasta un segundo les he descrito dos formas que son las más relevantes, que es el adulto y los huevos. Pero ahora vamos a ver que hay otras formas adicionales que no deben dejar pasar. Entonces, vamos a revisar el ciclo de vida enseguida. Ahí está uno de los ciclos que tienen en el texto, pero vamos a utilizar este que es un poquito más entendible. Muy bien, entonces vemos cómo inicia todo este ciclo, ¿no? Vemos que empezaremos esta vez en el punto número uno. Vamos a ver que el ser humano o cualquier mamífero que esté infectado va a dejar a través de las heces, va a eliminar los huevos de estos esquistosomas, ¿no? Entonces vemos que están en el número uno, los huevos en las heces, ¿verdad? Pueden ver que tiene estos picos y pueden diferenciarlo, ¿no? Estas espinas que diferencian los tipos de esquistosomas. Entonces, elimina los huevos, ¿no? A través de las heces. En ocasiones puede eliminarlos a través de la orina y es muy importante que estos deban caer en agua. Una vez que estos huevos caen en agua, van a transformarse a su siguiente forma, que lo vamos a conocer como miracidios o miracidias. Estos van a ser ciliados, por lo tanto decimos que son miracidios ciliados. Estos son de vida libre y los vamos a considerar como la primera forma larvaria. Estos miracidios, a través de estos cilios, van a poder movilizarse en el agua y van a buscar a un huésped intermediario. Acá estamos hablando ya de un huésped intermediario que van a invadir. Ahora, vamos a ver que los huéspedes intermediarios son bastante variados de acuerdo al tipo de, de esquistosoma que estudiemos, ¿no? Podrán ver acá algunos de estos caracoles y que tienen sus nombres científicos para cada uno. Verán que el caracol para el Schistosoma manzoni es el Bionfalara, para el Schistosoma hematobium y el Intercalatum vamos a tener al Bulinus, para el Japonicum va a ser la Oncomelania y para el Mekonji va a ser la Trícula. Entonces, estas son especies de caracoles y que cada uno va a ser específico para un determinado tipo de esquistosoma. Por lo tanto, vemos primero que los huevos se van a eliminar a través de las heces, van a caer en agua y en el agua se va a liberar el miracidio, ¿no? Es de la siguiente forma. Entonces, es lo que estamos escribiendo ahora. Este miracidio ciliado se va a movilizar en el agua hasta encontrar a uno de estos caracoles, ¿no? Una vez que los encuentran, van a penetrar en sus tejidos, van a ingresar a su interior, ¿no? Y se van a transformar, ¿no? En la segunda larva que vamos a conocer, ¿no? Como cercaria. Pero antes va a pasar por una generación de esporoquistes al interior de este caracol. Por lo tanto, vemos que tenemos los miracidios que han invadido el caracol, se van a formar esporoquistes en el interior y van a liberar la segunda forma larvaria que va a ser la cercaria.
Entonces vemos que la cercaria va a salir del caracol, lo va a abandonar y va a comenzar a nadar en el agua hasta encontrarse con la piel del huésped definitivo. Entonces, pónganse que son personas que puedan estar dedicándose a la pesca o que estén caminando descalzos en los ríos, ¿no? Lagos, etcétera, y que una vez que el parásito se topa con la piel de estas personas o un animalito, va a atravesar lo que es la piel, va a penetrar su piel y van a dirigirse por vía linfática y sanguínea hasta alojarse en las vénulas del ser humano. Entonces, vamos a ver que dependiendo del tipo de esquistosoma, como hemos hablado de que tenemos diferentes tipos, va a haber una predilección por una determinada vénula, ¿no? Por ejemplo, el esquistosoma manzoni, ¿no? Eh, y el esquistosoma intercalatum tienen una preferencia por las vénulas mesentéricas del colon. Ahora, vemos que el esquistosoma japonicum y el mekonji tienen una predilección por las vénulas mesentéricas del intestino delgado. Y el esquistosoma hematobium tiene predilección por el plexo venoso vesical. Por esta misma razón, el hematobium es el que genera alteraciones en vías urinarias con mayor frecuencia. Entonces, estos parásitos van a permanecer en estos vasos adheridos a la pared, ¿no? Por las ventosas que posee y usualmente pueden llegar a vivir por 5 años, ¿no? Y los casos, ¿no?, que se han descrito con mayor longevidad han sido hasta de 30 años. Entonces, vamos a ver que acá, ¿no?, una vez que han penetrado en la piel, estas cercarias pierden su cola durante esa penetración y se transforman en esquistosómulas, ¿no? Se dirigen a través del sistema circulatorio a las diversas regiones que les he mencionado, ¿no? Y posteriormente alcanzan el sistema porta del hígado y se convierten en adultos. Las parejas de adultos migran a esas venas que les he mencionado, dependiendo del tipo. En este ejemplo mencionamos a las mesentéricas del intestino grueso, pero ya hemos descrito que dependiendo de la especie pueden variar, ¿no? Y en estos lugares van a depositar los huevos. Entonces, verán que es todo un proceso, ¿no? Y un proceso bastante variado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que hay que tener bastante cuidado y también poder diferenciarlo del tipo de esquistosoma que está afectando, ¿no? Porque como les digo, puede haber una variación de acuerdo al tipo de esquistosoma, a qué vénulas va a afectar. Estos son los huéspedes intermediarios que les he descrito hace un segundo, ¿no? Cada uno de los esquistosomas tiene una predilección por un huésped intermediario diferente de este grupo de caracoles. Y aquí hay una imagen de cómo se puede visualizar las cercarias, ¿no? Así se ven las cercarias que van a ser la forma infectante de esta parasitosis, ¿no?, y que va a ser la que va a penetrar a través de la piel, ¿no? Entonces, un dato adicional a esto, es importante que recordemos que por cada miracidio, vamos a hablar de estos miracidios que son los que invaden al huésped intermediario. Por cada uno de estos que va a invadir al caracol, se va a originar entre 50.000 a 300.000 cercaria, cuales van a ser, como podrán ver, alargadas y con una cola que es bifurcada. Eso es un dato muy importante porque hay algunas cercarias en otras parasitosis que no tienen cola bifurcada, solo tienen una sola cola. Entonces, posteriormente, vemos que estos se van a adherir al huésped definitivo, van a penetrar la piel y vamos a ver que un aporte bastante considerable para que estos puedan penetrar la piel es que van a generar secreciones líticas, ¿no?, que ayudan bastante al proceso para que estos puedan llegar a penetrar y dirigirse a diversas regiones, ¿no? Muy bien. Vemos que también tenemos patología, ¿no?, y patogenia. ¿Quién está hablando acá? ¿Me escuchan bien? Porque no sé qué están haciendo aquí afuera. Creo que hay una feria o algo. Usualmente me pasa. ¿Pueden escucharme tranquilamente o hay Sí, interferencia? Ok, gracias. Supongo que me escuchan bien, ¿no? Muy bien, entonces, hablemos de patología y patogenia.
Acá vemos que en la fase inicial, por la invasión de las cercarias, se produce dermatitis de intensidad bastante variable. En la región donde estas cercarias han penetrado, va a haber una dermatitis. De acuerdo al número de cercarias que han penetrado, vamos a ver que va a variar bastante ese grado, ¿no? Esto lo vamos a conocer como una dermatitis del nadador. Enseguida lo vamos a ver en manifestación clínica. Vemos que de acuerdo al número de cercarias que penetran, esto puede ser de mayor intensidad o menor intensidad. Ahora, la migración de las larvas por la circulación y tejidos desencadenan reacciones alérgicas muchas veces, como podrán ver acá. Vemos que hay una segunda fase donde el daño tisular corresponde a la acción de los parásitos adultos cuando mueren y principalmente a los huevos en los capilares sanguíneos y en las vísceras, ¿no? Hemos escrito que dependiendo del tipo hay distintas vénulas que van a verse afectadas, ¿no? Vemos también que existe trombosis, abscesos y reacciones alérgicas. Las vísceras más afectadas van a ser el hígado, el vaso, el colon, pulmón y vejiga, dependiendo del tipo. Enseguida vamos a ver cuáles son los tipos que nos afectan a qué órgano específico, ¿no? Vemos que más raramente existen lesiones en otros órganos como el sistema nervioso central, ganglios y riñones, ¿no? Cuando estos parásitos mueren, causan embolismo y trombosis. Los huevos desencadenan la formación de granulomas de cuerpo extraño con infiltrado de eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y células gigantes. En estos casos, por obvias razones, vemos un aumento de eosinófilos, ¿no? Encontramos hipereosinofilia en el hemograma que podrían solicitar al paciente. Estos granulomas resultan de la respuesta inmune que tiene nuestro organismo hacia los huevos debido a los antígenos, toxinas y enzimas que secretan. Y la respuesta inmune está mediada por los linfocitos TH2. Ese es un dato muy importante que estamos recordando conceptos que ustedes ya conocen. La tercera fase consiste en las lesiones de tipo fibroso y cicatricial como una etapa de defensa del organismo hacia los huevos que progresivamente se pueden calcificar. Esta etapa es muy crónica y responsable de la fibrosis hepática, hipertensión portal, cirrosis, fibrosis pulmonar y producción de pólipos intestinales y vesicales, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas. Como podrán observar, aquí varían las manifestaciones que pueda generar cada uno de los esquistosomas, ¿no? Y también depende de las fases, ¿no? Van a tener tiempo para revisar estos esquemas porque se los voy a pasar. Y bueno, ¿no? Vamos a revisarlo paso a paso, ¿no? Voy a describirlo un poquito más a fondo lo que están observando. Este es un resumen. Vamos. Primero la forma aguda, ¿no? Entonces, hablamos acá, en manifestaciones clínicas. Inicialmente, la forma aguda, vamos a tener lesiones cutáneas, lo que describíamos hace un momento, que es la dermatitis de los nadadores, ¿no? O la dermatitis del nadador, ¿no? Que es una dermatitis pruriginosa que vamos a encontrar en la región donde estas cercarias han penetrado. Y como les digo, va a variar de acuerdo a la cantidad que haya penetrado. Vemos que se genera una gran cantidad de cercarias por cada miracidio, ¿verdad? Recordemos lo que les dije hace un segundo. Por cada miracidio se va a generar 50.000 a 300.000 cercarias, ¿no? Entonces, dependiendo cuántas habrán penetrado en la zona, hay que tener bastante cuidado y considerar las posibilidades, ¿no? Y eso va a variar de acuerdo a la dermatitis que presente mi paciente. También vemos la hipersensibilidad sistémica. Se ha llamado fiebre de Katayama y se debe a la reacción contra los parásitos entre 2 y 8 semanas después de la exposición a estos parásitos. Vemos también fiebre súbita con escalofríos, mialgias, artralgias, tos seca, diarrea y cefalea. Al examen físico, ustedes podrían encontrar linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Ustedes van a ver un aumento en el tamaño del hígado y del vaso, ¿no? A través de la valoración semiológica que podrían hacer, ¿no? Cuando lleven semiología al siguiente año, también van a ver cómo se valoran los distintos órganos y con qué maniobras, ¿no? Cómo lo hacemos. Entonces, ustedes podrían llegar a encontrar eso ocasionalmente. Ya tenemos la forma crónica, ¿no? En la forma crónica tenemos la alteración que se puede dar a nivel intestinal, ¿no? La alteración intestinal es causada por las 5 especies de esquistosoma que hemos descrito, pero es menos frecuente que ocurra por el esquistosoma haematobio. Es decir, las 5 nos pueden causar alteraciones intestinales, pero con menos frecuencia el esquistosoma haematobium.
Las manifestaciones clínicas de esta forma se originan principalmente en el colon y consisten en dolor abdominal, mal apetito, diarrea y puede ser sanguinolenta o no, ¿no? En esta ocasión tenemos que guiarnos inicialmente por lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las lesiones anteriores, ¿no? Y asociarlo poco a poco con estas características. La alteración que se da a nivel hepático está producida por el esquistosoma manzoni, esquistosoma japonicum y el esquistosoma meconici. Y en estos vamos a describir dos síndromes. Un síndrome inflamatorio con hepatomegalia, principalmente en niños y adolescentes, y otros síndrome crónico en adultos con fibrosis hepática acompañada de esplenomegalia con hipertensión portal, ¿no? Acá ven esas diferencias que es bastante considerable y que también es una pregunta de examen. Puede llegar a producirse ascitis, ¿m? Y varices esofágicas, ¿no? Acá vemos que tiene una correlación, ¿verdad? ¿No? Habría que ver por qué se están produciendo varices esofágicas, ¿no? Porque hay un aumento de la presión portal, ¿no? ¿Y por qué hay un aumento de la presión portal? Eso es lo que nosotros investigamos, ¿no? En este caso, el aumento se da por la fibrosis hepática, ¿no? Que puede estar acompañada de esplenomegalia. Entonces, se dan cuenta que es como una cascada, ¿no? Alteraciones en vías urinarias, ¿no? Causadas por esquistosoma hematobium. Siempre recuerden, el esquistosoma que con mayor frecuencia les va a generar alteraciones en vías urinarias es el esquistosoma hematobium, que puede ser asintomático inicialmente o puede presentar ya en un estadio un poquito más avanzado hematuria microscópica o macroscópica, ¿no? Disuria y polaquiuria. Secundariamente se puede presentar anemia. Se puede originar fibrosis y calcificaciones de vejiga y uréter que pueden causar una obstrucción urinaria, lo cual va a favorecer las infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Aquí vamos a tener un montón de bacterias que pueden aprovechar esta situación y generarnos, ¿no?, infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Entonces, bueno, revisamos acá también la alteración pulmonar, ¿no? Puede producirse por el esquistosoma manzoni, japonicum y haematobium. En estos casos vamos a ver que los huevos se embolizan a la circulación pulmonar y producen granulomas, hipertensión y cor pulmonar. También vemos las alteraciones neurológicas, ¿no? Acá tenemos dos síndromes, una localización medular que produce mielopatía aguda y subaguda, y otro síndrome por lesiones en el cerebro o cerebelo con convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Para el diagnóstico que ustedes podrían eh, solicitar, ¿no? Una vez que ya tienen su sospecha, pueden pedir lo que es el examen de orina o el examen, ¿no?, a través de las muestras de materia fecal, que sería el copro parasitológico, ¿no?, las cuales van a ser las pruebas de oro que podrían utilizar, pero depende a qué nivel se está generando la alteración. Si hablamos de un esquistosoma hematobium, por ejemplo, que genera alteración en vías urinarias, lo preferible va a ser que pidan un examen general de orina, ¿no? Un EGO. Y en el caso de que haya alteración a nivel intestinal, ¿no?, ustedes podrían pedir un copro parasitológico también, que es bastante útil. Asociado a eso, pueden pedir pruebas serológicas, ¿no? Como ELISA, el radioinmunoensayo, la hemoaglutinación indirecta, Western blot, fijación de complemento, ¿no? Entonces, son útiles, ¿no? Son pruebas indirectas también que podrían solicitar. Mm, Pero bueno, son pruebas que a la vez no están bien estandarizadas, ¿no? Y por lo tanto la sensibilidad y especificidad varían mucho. Entonces, bueno, tienen esas opciones, ¿no? Podemos pedir una biopsia de mucosa rectal también, o vesical, PCR en heces u orina. Pueden pedir exámenes imagenológicos también, ¿no? Pueden solicitar ecografía hepática, por ejemplo, ¿no?, que muestra el grado de fibrosis periportal que podría generar lo que hemos descrito y que es un indicativo de cómo está evolucionando esa enfermedad, ¿no? En qué grado está. Pueden pedir también una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, que son útiles para hacer una valoración del hígado, pero sus costos son mucho más elevados que los exámenes anteriores que estamos revisando, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que puedan pedir este tipo de exámenes no significa que deban hacerlo, ¿verdad? Para algo que podrían ver con otro examen mucho más barato, no es necesario que pidan una tomo o una resonancia magnética. Entonces, tomen en cuenta ese punto, ¿no? También se puede usar estudios radiológicos para la vejiga y vías urinarias,
donde se puedan mostrar anormalidades debidas a la parasitosis, como los granulomas, pólipos y calcificaciones, incluyendo a las tumoraciones. Entonces, tienen un amplio repertorio de exámenes, tanto laboratoriales como imagenológicos. Respecto al tratamiento, vemos que pueden dar praziquantel, oxaliquina y metrifonato. De los más frecuentes es el praziquantel, ¿no? En este caso vemos que la dosis para el esquistosoma manzoni, aematobium y el intercalatum va a ser de 40 miligramos por kilo en dosis única o dividida en dos partes. Para el esquistosoma japonicum y mecongii va a ser un poquito más elevado, van a utilizar 60 miligramos por kilogramo peso, dividido en 2 a 3 dosis, con 3 horas de diferencia. Tienen la opsaniquina igual, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Más que todo, antiguamente se lo utilizaba para el esquistosoma manzoni y hematobium, que también da resultados considerables, pero es inferior a los resultados que nos da el praziquantel, ¿no? Por lo tanto, nuestra primera elección es praziquantel. En el caso de la oxaniquina, pueden dar una dosis única de 10 a 20 miligramos por kilogramo peso. En el caso del metrifonato, pueden utilizar para el esquistosoma a hematobium, hemos dicho que es el que causa con más frecuencia alteraciones en vías urinarias, y la dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas en 3 ocasiones, con resultados similares a la oxaniquina. Por lo tanto, ambos fármacos son menos efectivos que el praziquantel, pero en caso de que no tengan el primero, pueden también utilizar estas opciones, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, respecto a la prevención, bueno, ya está por demás, ¿no? Que se tiene que hacer un control, sobre todo para intervenir en lo que son los huéspedes intermediarios, en este caso, ¿no? Un control de los caracoles y tratamientos en masa en caso de que tengamos una gran cantidad de pacientes que tengan la patología. También recomendar no estar en caminar en regiones, ¿no? Donde puedan encontrar ríos y demás, ¿no? A las personas no caminar de forma descalza y demás, ¿no? Lo cual es, claro, es complicado, ¿verdad? Nadie va con zapatos al río, ¿no? Pero hay que tener cuidado en las regiones donde puedan encontrar este tipo de parasitosis, ¿no? Y recomendarles a los pacientes que tienen un riesgo en este punto, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado. Muy bien, entonces ya tenemos el tema terminado. Y cualquier duda que tengan me la pueden hacer, ¿no? O también en la clase presencial, no hay ningún problema. Si es que también no les queda algo muy claro, me lo preguntan tranquilamente, no, no hay problema. De todas maneras, estos temas van a ingresar a nuestra evaluación final, no están ingresando al segundo examen, ¿no? Como, bueno, para los que han llegado tarde, ¿no? Como les comentaba, nuestro examen se está postergando, ¿no? Inicialmente, coordinación me indicaba que tenían que hacer trabajos de remodelación en el bloque B en la tarde, y por eso no podíamos pasar en el blog el día de hoy. Y bueno, también por estos problemas, de todas maneras se iba a cancelar, ¿no? Porque eh, hubieron bastantes situaciones por las que no podían llegar los estudiantes y también se podían poner en riesgo, ¿no? Por lo tanto, se canceló por ahora, lo vamos a dar la siguiente semana. Y bueno, solo va a incluir los temas que ya hemos quedado, ¿verdad? Malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis, que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Y toxoplasmosis. Entonces, esos son los temas que ingresan a nuestro examen la siguiente semana. Y bueno, los que estamos avanzando, la anterior semana revisamos Ascaris, ahora estamos revisando tricocefalosis y también esquistosomiasis, ya lo pasamos para el último examen. ¿Alguna consulta respecto a eso? Maricruz. Doctor, perdón, se me fue mi señal. ¿Podría repetir los temas que exactamente van a entrar al parcial para evitar errores? Disculpe, gracias. Claro, para el segundo examen, ¿no? Hablamos de